¿Y por qué? Sí, realmente la posición es que los cristianos estamos opuestos a todo tipo de abortos. El argumento de qué pasa cuando una mujer ha sido víctima de violación o víctima de incesto es un argumento que los promotores del aborto han fabricado para movernos a sensibilidad y para promover una mayor aceptación del aborto. La mayoría de los embarazos como consecuencia, los embarazos como consecuencia de una violación sexual o como consecuencia de un incesto representan menos del 1% del total de embarazos que se realizan a nivel mundial. Entonces, por una cantidad menor al 1%, usted no puede autorizar leyes que promuevan el aborto, tomando en cuenta la debilidad institucional de países como el nuestro, donde cualquiera que se quiera realizar un aborto va a decir, yo fui violada, yo quiero que me hagan un aborto, y un médico se lo va a hacer. Además, hay un argumento moral de mucho peso que los cristianos tenemos que utilizar. Por el hecho de que un ser humano haya sido concebido como consecuencia de una violación o de un incesto, no le quita valor frente a los demás seres humanos. El hecho de que un ser humano nazca o sea concebido como consecuencia de una violación o de un incesto no lo coloca en una categoría inferior al de los seres humanos que fueron concebidos de una manera normal. Cuando usted crea una categoría de aborto para ese tipo de embarazos, entonces usted está creando una categoría inferior de seres humanos y vamos a lo que Tony Flaquer señalaba al principio. Volvemos al tiempo de la eugenesia del Estado nazi. En el Estado nazi se crearon varias categorías de seres humanos y por esa filosofía eugenésica de mejoramiento de la raza de los nazis se mataron 6 millones de judíos y se mataron varios cientos de miles de otras razas en los campos de concentración. Y usted entonces estaría autorizando el asesinato de bebés simplemente porque hayan sido concebidas como consecuencia de una violación o de un incesto. Y en este debate me llama mucho la atención que no se habla de sancionar a los violadores o de sancionar a aquellos que cometieron el crimen de incesto. O sea, estamos colocando en la posición de pagar por el crimen al inocente, cuando la propia Constitución habla de que nadie puede ser responsable por el hecho de otro. Usted estaría haciendo a ese bebé responsable del hecho de un violador o del hecho de una persona que cometió un crimen de incesto. Yo creo que como creyentes tenemos que ir a la ley, al testimonio y a la escritura. Y corto. Hay más de 50 millones de niños que han sido destrozados en los vientres de sus madres. Un genocidio sin precedente en la historia de la humanidad. Se habla del Holocausto, donde los nazis mataron a 6 millones de judíos. Esta es la matanza de seres humanos más grande que hay. Se han matado casi tantas personas como murieron en la Segunda Guerra Mundial, 65 millones de muertos. O sea que es un homicidio, un genocidio y realmente, o sea, es algo que es completamente despreciable a los ojos de Dios. Y no solamente contento con eso, ¿verdad? Como ustedes han visto en estas semanas, esta organización Planned Parenthood, la IPPF, que fue fundada por la señora que el pastor de ustedes citó empezando esta conversación, que fue Margaret Sanger, una feminista, ¿verdad? Esa institución está negociando ahora con las partes de esos niños, con los pulmones, con los corazones, o sea, y se ha convertido en un negocio. Ellos dicen, no, pero que para matar al niño es un tejido, simple y sencillamente, es un tejido celular. Pero para vender las partes de ese niño, entonces están vendiendo partes de seres humanos. Es realmente una contradicción, es una incoherencia, porque realmente, ¿verdad? Lamentablemente estas personas se apoyan en la mentira. Es un sistema cerrado que no se apoya en la verdad, que ni siquiera quiere mirar los argumentos de la naturaleza, ni los argumentos de la razón, ni los argumentos de la palabra de Dios, sino que simple y sencillamente está motivado por el deseo de ciertas élites de controlar la población del mundo y cumplir agendas de esas élites. Agregar algo bien breve al respecto, es decir, que lo que estamos diciendo como sociedad es que no estamos dispuestos a lidiar con el mal mayor, sino que la vía más fácil para resolver el problema del trauma no es la atención primaria que ha de necesitar la persona violada, sino más bien
que la consecuencia de esa violación, que podría ser un embarazo, la forma de mitigar el gran dolor que esta madre o esta persona va a sentir es añadiéndole aún más dolor por el producto del aborto, que buscando los medios terapéuticos, no necesariamente para que ella críe, en el peor de los casos, al bebé que viene en la barriga, pero hay otros mecanismos, está la adopción, están los centros de acopio. Lo que quiero plantear es que eso cuesta más, requiere más organización, requiere una cosmovisión más amplia. Entonces, a una persona violada, conocemos casos de personas que han sido violados, y uno de los traumas más graves de superar, no el más grave, pero uno de los más graves, de acuerdo a algunos escolares en la materia de la conducta social, le van a decir a usted que es la violación. Entonces, usted le agrega el homicidio, porque ninguna madre con sentido materno, yo recuerdo, y esto ya lo saco del diálogo escolar y lo llevo a la experiencia pastoral, una vez en una actividad como esta, muy organizada, estábamos adorando al Señor y hubo un silencio en un momento donde nadie estaba hablando y una mujer gritó de forma exótica, un grito esperpéntico, y dijo: hace 50 años aborté. En el momento usted podría verlo como algo, como la solución más fácil. Todos los que estamos aquí para salir de problemas en los momentos, posiblemente hemos tomado no las mejores decisiones y hemos buscado la vía fácil. Los atajos que vemos en la Biblia que tan costosos salen. Bueno, pues el aborto es un atajo bastante costoso, y 50 años después el lastre, el corolario negativo con el cual esta madre andaba, estoy seguro de que es una doble adición de dolor. Entonces, el aborto no es la mejor manera ni siquiera de resolver una violación. Usted le está agrediendo fundamentalmente y dañando y estigmatizando a una vida de que no solo va a ser violada, sino también que es una vida que abortó y que mató a una criatura, y en su defecto a su hijo o a su hija. Pero si usted está aquí esta noche, a lo mejor no es creyente, no ha tenido perdón de pecados, quizás experimentó un aborto en su vida pasada, yo quiero decirle que en Jesucristo hay perdón para todos nuestros pecados. Y si usted hizo eso en el pasado, Cristo perdona eso también. Y le invito a que venga a Él en arrepentimiento y fe. En estos días, ¿aló? En estos días yo vi una publicidad del Día de los Padres que decía: felicidades a todos aquellos que utilizaron condones de la competencia. Entonces me llega a la cabeza la pregunta, ven acá, al principio los condones nosotros los concebíamos, ya sea en los medios de comunicación o con el objetivo por el cual se hicieron, como métodos de protección para la salud sexual de las personas. Pero ahora parece un método anticonceptivo, al igual que la pastilla del día después. Entonces, ¿cómo la iglesia ve este tipo de fenómenos? ¿Por qué no son penados? Porque son herramientas que las personas utilizan a diario. ¿Y qué pensamos nosotros al respecto? Aunque parezca una pregunta básica, es algo que muchos cristianos nos preguntamos: ¿estamos a favor o en contra? Tiraron esa bola caliente. Se puso buena. Vamos a echar suerte, hermano. Tengo 5 pesos aquí por si acaso. Sí. Miren, estamos hablando de métodos de evitar el embarazo. Eso es lo que estamos planteando aquí, ¿verdad? Pero yo lo que veo es otra cosa. Voy a contar una pequeña historia. Una joven que conocimos hace un tiempo, y ella la mandaron para Estados Unidos, como hacen los dominicanos que van para otro lugar, y ella tenía 12 añitos. Era una jovencita, aquí alguien que tenga 12 años, no creo, pero una jovencita inocente, y llega a Estados Unidos, y cuando llega a su colegio, a la escuela pública, inmediatamente la mandan a buscar la consejera. La consejera la sienta y le dice: bueno, vamos a hablarte. Esto que está aquí son unos condones. Y ella abrió los ojos porque nunca sabía nunca había oído la palabra condón, ni siquiera. Y además quiero decirte que si tú quieres abortar, aquí el aborto cuesta $1 y no tienes que decirle nada a tus padres. Y todavía los ojos la abrió más grande. Y dice ella que lo que ocurrió fue que a la semana estaba de vuelta a su país, porque si se hubiera quedado allí, simplemente esa promoción lo que hace es que incita al sexo.
Si usted nunca en la vida le ha dicho a un niño para qué es un condón y se lo enseña y le dice para qué, lo que está incitándole es usarlo. En vez de convertirse en un método para que no haya embarazo, se convierte en un método de promoción sexual. O sea que el tema del cordón, ¿cómo que se llama? Yo le pongo cordón o condón, como quiera. El tema del condón es más bien que es un instrumento para llevar a cabo esa agenda del mal. La forma en que nosotros como cristianos pues queramos manejar o planificar nuestro hogar es otra cosa, ¿verdad? Si en la planificación del hogar pues uno utiliza los métodos que sean más convenientes y sanos, pero yo no tengo nada en contra del condón como un instrumento para evitar la planificación del hogar. Sin embargo, sí hay que tener cuidado porque la constante mención lo que incita es a la curiosidad de la juventud para ver por qué estamos usando eso. Sin embargo, también vale la pena que le hablemos a nuestros hijos, porque si no lo decimos nosotros, lo dice la radio, la televisión, la prensa. Lo que entonces hay que hacer es educar. Porque mientras más callamos, entonces el enemigo de la justicia lo que hace es que malinforma a nuestros hijos. A mí me parece que todo está en educar y hacerlo pronto. Cuando tu hijo te pregunta, ya hace tiempo que sabe. Ese es el problema. Por lo tanto, hay que adelantarnos un paso a la pregunta. Pienso que este es un tema que, como bien explica el pastor, hablar de condones y de métodos contraceptivos en la iglesia, parece como que heredamos el tabú del catolicismo, la idea de, estos métodos. Es básicamente un problema de concepción y de educación. Ahora, yo quiero... Gracias. Yo quiero irme al génesis de esto, que es el problema. Usted necesita un condón o para tener sexo legalmente dentro de un proceso de planificación con su pareja, desde nuestra cosmovisión ya casado, amén. Tan flojos los amén de ahí, amén. O por el contrario, usted habla entonces de un método para evitar consecuencias del pecado, que en nuestro lenguaje y en el lenguaje bíblico sería la fornicación. Ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos se han encontrado en algún momento un poco ridículo el concepto de que usted debe esperar llegar hasta el matrimonio para tener sexo? No dígame porque hay una cámara que lo está grabando. No, van a salir mucho después. Pero estoy seguro de que mucha gente que sea honesta, que sea creyente, que sea realista en algún punto se ha preguntado, pero si yo amo a mi pareja, ¿por qué yo no puedo tener sexo antes del matrimonio? Si yo quiero explorar la sexualidad y si tiene algún defecto fisiológico y yo quiero verlo ahora. Nadie me está entendiendo, ¿verdad? Estoy hablando en lenguas ahora. Aquí no hablamos yo no hablo en lenguas. ¿Me está entendiendo? Sí, pastor, si usted le dice coge fiado, ellos entienden. Ah, ok. Ahora, para no digresar del punto de la sexualidad y la perspectiva bíblica, aunque parece un poco tonto y un poco ortodoxo y rudimentario y cavernario hablar de que antes del matrimonio el sexo es problemático, si usted lo aborda desde un punto de vista psicológico, si hablásemos de dos robots que no tienen sentimientos, usted está hablando de que es algo que no tendría problema. Ahora, ¿el sexo es solo fisiológico? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién repara ese corazón rasgado de aquella mujer que le entrega su virginidad o su primera relación sexual a una persona que posiblemente no va a ser su pareja? Todo es para conocernos y para probar un poco la ecuación. Entonces, el tema de la educación sexual y la iglesia no es un tema poco inteligente, tiene mucha inteligencia. Lo que pasa es que la curiosidad mató al gato, como decía el pastor Wilson, y usted lamentablemente después de experimentar podría 9 meses más adelante estar lidiando con otras consecuencias que van a cambiar su vida dramáticamente. Entonces la iglesia sí tiene respuestas bíblicas e inteligentes para todo este tipo de cosas. No es un asunto de troglodismo ni de barbarismo, no, sino que hay consecuencias con las cuales hay que estar preparado para poder lidiar. Una niña, usted va a la maternidad de la Altagracia y usted se topa con niñas de 12 años dando a luz. Esa niña no está ni fisiológicamente preparada ni emocionalmente para ser una madre. Sin embargo, la consecuencia de su pecado forzosamente la lleva a ser una madre. ¿Cuántos hijos hay sin padres hoy en día producto de la irresponsabilidad de un sexo ilícito? Y entonces dicen, falló el condón. No, falló la educación sexual. ¿Somos nosotros los cristianos abiertamente
homofóbicos o no. ¿Qué hacemos con el señalamiento de la actual de cuando un amigo mío publica una foto con un arco iris en Facebook, ¿verdad? Yo imagino que todos se han encontrado con eso, con que, oh, y fulano es gay. No. Y simplemente está a favor de la homosexualidad. Y al uno publicar o decir públicamente que uno está en desacuerdo, a nosotros nos llaman entonces homofóbicos o anti-gay, intolerantes. Y de hecho estuve en un programa de radio en donde estaba el marido del embajador norteamericano y estaban hablando del tema del orgullo gay, del Día del Orgullo Gay. Y llamó una señora cristiana a dar su opinión acerca del tema. Y los presentadores le cerraron el teléfono y le llamaron intolerante, como si los cristianos fueran enemigos de la sociedad. ¿Cuál debe ser el comportamiento del cristiano en respuesta a esto? ¿Debemos arriesgarnos en los lugares de trabajo? Sí, vótenme por ser anti-gay. ¿O qué tipo de qué manera lo abordamos? Primero, los cristianos no somos homofóbicos. Eso es un argumento que el lobby gay ha creado para desacreditarnos y para presentarse ellos como las víctimas y nosotros los victimarios. Tony les va a hablar a ustedes de cuándo fue que eso se decidió, y eso fue parte de una agenda que se creó hace más de 2 décadas en Estados Unidos, de presentarnos a nosotros como homofóbicos y a ellos como las víctimas. Lo que yo quiero decir es que nosotros lo que tenemos que decir siempre es que la posición cristiana es a favor del matrimonio únicamente entre un hombre y una mujer. Nosotros no estamos a favor del matrimonio homosexual, tampoco apoyamos la práctica de la homosexualidad, pero nosotros no somos homofóbicos, ya que la homosexualidad es un pecado como cualquier otro, no es el pecado imperdonable y en Jesucristo tiene perdón. El problema es que ellos no quieren ver su conducta como un pecado y han creado todo un lobby y toda una agenda política para ellos lograr que la sociedad le valide su conducta. En 1973 lograron que la Sociedad Americana de Psiquiatría excluyera la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Luego desarrollaron todo un proceso y toda una agenda que llevó a la sociedad a aceptar su conducta, y usted tiene hoy más de 20 naciones que han reconocido y han validado las relaciones entre homosexuales, dándole la categoría de matrimonio. Pero lo que los cristianos siempre tenemos que llevar a cabo es que nuestro discurso no es de homofobia, nuestro discurso no es de odio hacia los homosexuales, nuestro discurso es a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer, como fue el diseño de Dios original, y nuestro discurso es a favor del arrepentimiento y del perdón de todos los pecados en Jesucristo, porque todos hemos pecado, todos, absolutamente todos, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, los homosexuales y los heterosexuales, y en Cristo tenemos solución y tenemos salvación de nuestros pecados. Perdón, antes de dar su respuesta, ahí mismo, ya que usted habló acerca de el plan de victimizarse como homosexuales, aquí un día tuvimos una situación, cuando estuvimos abordando el tema de la homosexualidad, en el que se planteó que la homosexualidad fuera una discapacidad o el equivalente a una discapacidad, y que por lo tanto debíamos asumir con pena el que alguien fuera homosexual, y que debíamos aceptarlo, por lo tanto, porque era una víctima que no tenía la culpa de haber nacido homosexual o con una discapacidad. Realmente se ha tratado de demostrar, los homosexuales han tratado de demostrar que ellos no tienen la culpa de ser así porque nacieron así. Sin embargo, tienen 50 años buscando el gen que produce la homosexualidad y no lo han encontrado. Lo que está científicamente comprobado es que es una conducta aprendida. Lo que los psicólogos y los psiquiatras serios han podido investigar es que la homosexualidad y el lesbianismo son conductas aprendidas, fruto del pecado con que nace el hombre, porque el hombre nace con una inclinación al pecado, pero lo que lo lleva a ser homosexual o a ser lesbiana son situaciones, circunstancias que ocurren en su historia personal. Muchos de ellos son abusados en su infancia o en su adolescencia, muchos de ellos son hijos de padres ausentes, padres sumamente machistas, madres sobreprotectoras, padres violentos y agresivos, y una serie de circunstancias que los psicólogos y los psiquiatras han estudiado, que los han llevado a concluir, vuelvo y digo, psicólogos y psiquiatras serios, que la homosexualidad es una conducta aprendida. Pero Alfred Kinsey, el creador de la revolución erótica, que de por sí era homosexual y pedófilo, él trató de encontrar el gen de la homosexualidad y no lo logró.
Él fue el que se inventó que el 30% de la población americana era homosexual. Pero luego en el año 2004 2 abogadas probaron que ese estudio que él hizo era un fraude, porque su estudio él lo hizo en personas homosexuales. Él entrevistó pedófilos, entrevistó homosexuales, entrevistó hombres que por dinero tenían sexo con otros hombres y claro, el porcentaje le iba a dar 30%, porque las encuestas pueden ser manipuladas y usted puede colocar a una encuesta en posición de decir lo que usted quiere que diga. Yo quiero pasarle a Tony para que Tony los haga entender a ustedes la decisión que se tomó en el lobby gay. Déjame hacer un breve Sí. aporte ahí mismo sobre el tema de, citaste a la Sociedad Americana de Psiquiatría. Cabe destacar que no existe ningún estudio fáctico por el cual ellos retirasen la homosexualidad como una patología. Esto más bien fue una compulsión del activismo gay, pero no existe un solo estudio bajo el cual científicamente, es decir, causa y efecto, ellos dijeran, bueno, esto tiene, el génesis de esta patología es esto, o X o Y, no hay ningún estudio, es lo que quiero decir, ningún criterio científico bajo el cual ellos se retiraran. Esto simple y llanamente fue ceder a la presión de un grupo social y también que usted busca, yo recuerdo haber desafiado a alguien aquí públicamente un día, lo que mismo cita el pastor Christopher, a buscar un solo estudio en la actualidad que demuestre que la homosexualidad es algo genético. Por ende, como no lo es, de hecho alguien me envió un estudio y me decía, pastor, aquí está, y justamente el estudio concluí, decía, no hay un estudio que pueda demostrar, este estudio tampoco persigue demostrar, esto es una suposición. Entonces, cuando usted llega a ese análisis, por eso debatimos esto desde este plano, o sea, categórica y enfáticamente, desde el punto de vista racional y lógico, esto es más un capricho social, que por ahí viene la pedofilia y cualquier otro grupo de personas que se asocien y se conviertan en un núcleo y quieran exigir sus derechos. Me gustaría, José Alberto, que más adelante, después de Tony, hables de NAMBLA, de la Asociación Norteamericana de Amor entre Niños y Hombres, haces la traducción de pedófilos que están buscando que se les reconozca. Es que, ¿cuántos tienen hijas aquí de pequeñas? Pastor José, tú que todos los días trabajas en un gimnasio, que a tu casa llegue un hombre que ama a Sofía y que la ley lo respalda, porque ¿quién puede regular qué edad es la específica para regular el amor entre un hombre y una mujer? Y más, si le gustan los varoncitos por la ideología de género, va donde Diego y le dice, Diego, te amo. Mi hermano, para allá es que el diablo quiere llevarnos, Tony. No, en cuanto al tema de si nos acusan o no nos acusan de homofóbicos, los cristianos siempre hemos estado, desde que el cristianismo nació, sujetos a acusaciones falsas. De hecho, en el pasado se acusaba en la sociedad romana a los cristianos de ser antropófagos, de que nos comíamos la carne de la gente, porque ellos oían de la cena del Señor, donde hacíamos memoria de la carne y del cuerpo de Cristo, y nos acusaban de antropófagos. Pero siendo realmente justos, no ha habido en la historia de la humanidad una ideología que haya elevado más y respetado más la dignidad del hombre y el amor hacia los hombres que el cristianismo. Fue el cristianismo el que en las sociedades romanas, donde los niños eran tirados y abandonados en las plazas, los cristianos recogían esos niños y los adoptaban. Los primeros hospitales en la historia de la humanidad surgieron del cristianismo. Fueron los cristianos los que pusieron hospitales en la ciudad de Roma. Los cristianos, liderados por John Wilberforce en el siglo XVIII, fueron quienes consiguieron la libertad de la esclavitud, un flagelo que había estado presente en la historia de la humanidad desde su fundación hasta los 1800, cuando durante 20 años John Wilberforce peleó en el Parlamento inglés para que la esclavitud fuese abolida. Y ¿qué más decirles? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No hay una ideología, no hay una religión, no hay ningún tipo de institución humana que haya hablado más del amor a los hombres que el cristianismo. O sea que es una acusación completamente falsa. Pero ellos van a acusarnos de eso y de muchas otras cosas. Pero veamos por qué. Y eso es lo que decía José Alberto que quería que yo hablara. ¿Por qué? En 1988 hubo una convención en Virginia, en Estados Unidos,
donde asistieron homosexuales. Y de ahí surgió la idea de crear una campaña para hacer a América homosexual, o sea, una campaña de ataque para ellos posicionarse como realmente los que tenían la verdad y cómo llevar a América a ser homosexual. Los líderes de esta campaña fueron dos personas, uno se llamaba Marshall Kirk y el otro se llamaba Hunter Madsen. Esas dos personas muy calificadas, uno era profesor de psicología en Harvard University y el otro era un publicista de Madison Avenue. Ellos escribieron un libro que se llamaba Después de la fiesta. Y este libro, que fue escrito, si no recuerdo mal, a principios de los años 90 o finales de los años 80, ha sido el libro de plataforma de la estrategia gay de cómo llevar a América a ser homosexual, que ha sido tremendamente exitoso. Yo lo quiero citar a ustedes algunos de los principios que ese libro habla de. Y dice aquí, este es un libro que, por cierto, está basado no solamente en las técnicas de Madison Avenue, sino también en las técnicas de Mao Zedong de transformación cultural en China. Y ellos dicen, lo primero que ellos dicen es, vamos a hablar tanto del movimiento gay y de los gays, tanto como sea posible, de manera que eso se convierta en algo normal. La idea era que algo que la sociedad repelía, de repente se convirtiera en algo normal. ¿Y cómo iban ellos a hacer eso? Bueno, hablando por todos los lugares, apoderándose y empoderándose en los medios de comunicación para lograr estas cosas. Ellos empezaron a producir películas, empezaron a introducirlo aún en los muñequitos de Disney, que ya están hablando de parejitas, de el muchachito enamorado del muchachito y la muchachita enamorada de la muchachita. De manera que la mentalidad nuestra sea completamente cambiada y la ética que nosotros tenemos sea cambiada en nuestra visión hacia la homosexualidad. Otra de las cosas que ellos, de las estrategias que ellos trazaron ahí fue que ellos se querían presentar ante el mundo como víctimas. Es decir, ellos no se querían presentar ante el mundo como lo que ellos son realmente, personas que han optado por un estilo de vida degenerado, sino que ellos se querían presentar a sí mismos como víctimas. Y se han presentado a sí mismos como víctimas. De manera que hoy en día el que los ataca a ellos, ¿verdad?, se convierte en una persona, un abusador, un retrógrado, y ellos también, como parte de su estrategia, decidieron satanizar a toda persona que hablara en contra de su movimiento. Por supuesto, el enemigo número uno de ese movimiento, ¿quién es? El enemigo número uno de ese movimiento, la iglesia. ¿Dónde se predica en contra de la homosexualidad? ¿Quiénes hablan en contra del pecado de la homosexualidad? La Biblia, las iglesias, los púlpitos, los creyentes. Entonces, nosotros, por supuesto, somos el blanco número uno del ataque de ellos. Dicen que los cristianos somos homofóbicos, que somos retrasados, que somos cavernícolas, y ellos nos han satanizado frente a la sociedad. Ustedes no se dan cuenta cuando usted llama a un programa de eso, cómo los comunicadores ya se molestan inclusive con los creyentes. Y ya intervienen en el debate, no de una manera imparcial, sino viendo a nosotros como personas retrasadas, como personas cavernícolas, como personas que quieren impedir el desarrollo de la humanidad. Y otra de las cosas que ellos decían era que ellos iban a buscar fondos para hacer este trabajo. Bueno, mis queridos hermanos que están aquí, parte de la campaña del presidente Obama, gran parte de la campaña, o sea, una financiación muy importante de su campaña vino del movimiento gay. Y es evidente el compromiso que este presidente tiene con ese movimiento. Tanto así que él lo ha hecho una política del Departamento de Estado norteamericano, luchar para que los derechos de los LGBT en todos los países sean reconocidos. Y aquí nosotros tenemos un activista de primera línea de ese movimiento, porque ese señor es un activista del movimiento gay, que tiene un saco de cuarto, en buen dominicano, muchísimos millones de dólares para promover esa agenda. En estos días el presidente Obama fue a Kenia y en su discurso le decía al presidente de Kenia que él debía de
promover este tipo de valores en Kenia y de ser tolerante con este tipo de comportamiento allá y promover el respeto a los LGBT en su sociedad. Y de verdad que, como dicen en buen dominicano, que debajo de cualquier yagua sale un alacrán, ese presidente se paró como un hombre y le dijo: señor presidente, nosotros compartimos muchos de los ideales de América del Norte y nos identificamos con muchas de sus cosas, pero en este punto nuestra sociedad es diferente a la de usted y nosotros no vamos a aceptar eso aquí en Kenia. Quiera Dios que también aquí se lo podamos decir. Amén. Y que nuestros políticos también se paren y le digan: basta ya, aquí está la raya. Nosotros no vamos a aceptar eso porque el pueblo dominicano no es un pueblo de homosexuales. Aquí existen homosexuales, pero esto no es un pueblo de homosexuales. Y estas no son las creencias y las convicciones que nosotros tenemos. Así es que esto no es algo que surgió espontáneamente, mis queridos hermanos. Esto es una agenda diabólica, esto es una agenda perversa. Podríamos hablar de todo el movimiento filosófico que sustentó esto, pero no ha habido el tiempo realmente para hacerlo. Y yo preferí que nos concentráramos en este tiempo, en esta noche, realmente en que ustedes vieran cuál es el objetivo primario y principal de esta agenda diabólica: la destrucción de la familia, la persecución de la Iglesia de Cristo. Y esas son las dos cosas que nosotros tenemos que salir muy claro con esto esta noche. Y tercero, ¿qué nosotros vamos a hacer como creyentes para responder a este reto histórico que tenemos por delante? Y eso es lo más importante. Amén. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas de ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Pueden ir escribiéndola si quieren. Yo voy a hacer una última pregunta al pastor Wilson acerca de la Biblia. Hay en estos días iglesias de homosexuales, supuestamente. Se declaran como iglesias y se refieren a la Biblia para decir que David, por ejemplo, tenía una relación homosexual con Jonatán. Y hablan acerca de que en la Biblia hay muchos casos de homosexualidad oculto. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, como bien ha dicho Tony, la idea del homosexual es cambiar el sentido bíblico. De hecho, hay pseudoteólogos tratando de quitarle el valor a la historia de Sodoma y de Gomorra, diciendo que realmente no había tantos, la razón del juicio contra Sodoma no fue porque hubo sodomía, sino que tratan de manejar palabras y términos para quitar el valor a las escrituras. Los homosexuales, por ejemplo, han querido decir que los eunucos eran simplemente homosexuales. Ellos buscan la manera de torcer las escrituras, como la han torcido falsos maestros y falsos profetas en todos los tiempos. Lo importante es que la iglesia entienda el valor de las escrituras correctamente. En el caso de David, pues cuando muere aquella persona, él dice que su amor fue más dulce que el de las mujeres, creo que así que dice literalmente. Y la gente no entiende que el judío simplemente es muy emocional. Llora mucho, grita mucho. Y yo me acuerdo, por poner otro ejemplo, que cuando usted ve a alguien caminando, dos hombres caminando de brazos, usted inmediatamente dice que es homosexual. ¿Sí o no? Sí. Pero hay países europeos, Andalucía, por ejemplo, donde el contacto humano es de mucho cariño y es natural que la gente se abrace o se bese. Por ejemplo, los hombres en República Dominicana se besan para saludarse. No. Pero usted va a Suiza y le pegan 3 besos. Un hombre a otro hombre. Entonces, para un dominicano sería, pues es un pájaro. Pero naturalmente no lo es. Entonces hay que tener cuidado porque uno puede interpretar de una forma distinta a lo que es común. Lo que simplemente ocurre con lo que me está diciendo es una interpretación manejada en una forma falsa para que la gente crea lo que no es. Eso es solo.
Porque si usted lee las Escrituras se dará cuenta que no es así. David fue un hombre en todo el sentido de la palabra. Creo que dejó bastante descendencia, ¿verdad? Para demostrar que era bastante hombre. O sea que de eso no hay ninguna duda. Bueno, entonces vamos a pasar a esta parte de preguntas y respuestas. Voy a señalarlos y se van a poner de pie y van a hacer sus preguntas. Allá. Yo soy abogada y realmente me voy a dirigir a los panelistas, no a los pastores, porque con los pastores realmente me identifico, pero con relación a lo que es la posible aprobación de esta ley, que realmente en este caso que nos puede preocupar como padres y como cristianos, porque realmente esa ley trae consigo muchas cosas, no es tan simple como el aborto y el homosexualismo, o sea, trae consigo la destrucción total de la familia. Pero ustedes como un movimiento han planteado una serie de cosas, pero realmente, o sea, para ellos transculturar nuestra ley, la persona no sé de dónde la transculturalizaron, pero esta ley no creo que haya sido ideal de alguna persona de aquí, o sea, para mí esta ley la trajeron y nos la quieren incavitar como hacen con todo, nos la quieren que nosotros la adoptemos. Hay una serie de cosas que se hacen. Comento esto porque actualmente yo estoy haciendo una maestría y en la maestría, o sea, nos ponen a hacer ejercicios, ensayos sobre la posibilidad de matrimonio gay, de adopción de niños de parejas homosexuales y ese tipo de cosas. Entonces, sutilmente nos van entrando cosas, sutilmente, y uno como cristiano no piensa, uno digo, bueno, pero yo no voy a trabajar por este tema, yo no lo trabajo, pero se trabaja. Y se debate y se plantean posiciones y la gente no se opone. O sea, los abogados no nos oponemos, los abogados todo lo contrario. O sea, estamos de acuerdo y se plantean posiciones. Que yo sea, o otra compañera y yo, que somos cristianos, nos opongamos a trabajar sobre ese tema. Pero hay 47 personas que trabajan sobre el mismo tema y están de acuerdo con la adopción de niños gay, con el matrimonio homosexual, con que se apruebe la ley, porque ya se ha debatido muchas veces. O sea, salió ahora la luz pública, pero se ha debatido varias veces. Entonces, ustedes han planteado varias posiciones, pero realmente, o sea, el hecho de que nos agrupemos, de que formemos parte de un mundo, realmente eso no nos garantiza, porque tenemos la televisión, tenemos los famosos psicólogos ahora que han cambiado toda la teoría, tenemos los psicólogos, los colegios que orientan a nuestros hijos y le dicen cosas, tenemos la internet, tenemos un montón de cosas que traen mucha información y que escapan de la mano de nosotros. Ahora, lo que ustedes han planteado, el simple hecho de agruparnos, de formar parte de un movimiento, o sea, no veo cómo vamos a desmontar eso. Bueno, yo entiendo que el hecho de agruparnos, Dios lo usó, porque si no nos hubiésemos agrupado, la ley se aprobaba hace 3 semanas. Si la iglesia no levanta su voz, la ley hubiese sido aprobada. Y eso fue gracias a que las iglesias cristianas agrupadas en CODUE, junto con Acción Cristiana e iglesias independientes como la iglesia de ustedes, porque su pastor, quiero decir, su pastor ha sido muy vocal con este tema. El Señor le ha abierto las puertas al pastor Víctor en varios programas de televisión muy vistos en el mundo secular, y él ha ido con la palabra de Dios a hablar en contra de estos proyectos de ley. Y gracias a la labor que Dios ha hecho a través de nuestro grupo, del CODUE, de iglesias independientes y de pastores como el suyo, el Señor usó esas voces para parar la ley. Peor es si no hablamos. La iglesia de Estados Unidos no habló y la iglesia europea tampoco. Cuando todas estas filosofías extrañas comenzaron a circularse, eran filosofías que la proyectaban 2, 3, 5 personas. La iglesia no levantó su voz para combatir estas filosofías. La sociedad las fue adquiriendo y la sociedad luego fue tomando decisiones que validaron esas filosofías. Cuando la iglesia quiso reaccionar, ya era muy tarde. En República Dominicana yo creo que hemos reaccionado a tiempo. Es cierto que tenemos mucha competencia porque tenemos profesionales contrarios a nosotros, tenemos medios de comunicación contrarios a nosotros, tenemos filósofos contrarios a nosotros, pero nosotros ya estamos unidos, ya estamos agrupados,
tenemos la palabra de Dios como nuestro estandarte, y lo que nos falta es dar el último paso y es terminar de organizarnos. Yo creo que si nos organizamos, podemos estar más articulados para hacer frente a estos desafíos, y así le mostramos a los políticos que somos mayoría. Hace 3 semanas la ley no fue aprobada porque los políticos que están en la Cámara de Diputados se convencieron que somos una mayoría y el próximo año hay elecciones. Ellos iban a aprobar esa ley en secreto. Sin embargo, cuando la iglesia se levantó y la iglesia habló, la iglesia actuó, la iglesia se movilizó, la iglesia fue al Congreso y se manifestó, ellos pararon esa ley. Y otras leyes, otros proyectos de leyes que hay en el Congreso podrán ser paralizados por nosotros siempre que nos agrupemos y que nos actuemos. La Biblia dice en el libro del profeta Daniel que el pueblo que conoce a su Dios actúa, y nosotros tenemos que actuar confiados en el conocimiento que tenemos del Dios que se ha revelado en las Escrituras. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Don Richard. Richard. Quisiera saber si la introducción del proyecto, no he tratado al diputado. Póngase de pie para que todos puedan escucharle. Yo no he tratado no he tenido oportunidad al diputado Hugo Núñez, pero yo quería saber si la elección de utilizarlo a él para introducir el proyecto es una casualidad, hay en La Vega algún interés marcado, si es así, yo no me aporto también en esta posición económica, de la misma forma como si acaso hubiese utilizado a él para introducirlo. Asimismo, tal vez estoy aquí para ver cómo llevar todo este andamiaje, que sabemos que no es de conocimiento de mucha gente, llevarlo a la iglesia a la vez. No sé si hay algo orquestado o eso, o es pura casualidad. ¿Por qué Hugo Núñez? Nosotros no te lo podríamos responder. Lo que sí pienso es que Hugo Núñez no conocía ese proyecto tampoco. De hecho, 2 de nuestros pastores, o sea, no de nuestra iglesia necesariamente, pero 2 pastores, uno de ellos de nuestra iglesia, estuvieron conversando con Hugo Núñez. Y luego de su conversación, yo creo que sus posiciones no eran firmes realmente. O sea, que parece que fue algo que a él se le vendió, se le entregó tanto a él como a Cristian Paredes. Tú sabes que estas son cosas políticas. Los políticos quieren a lo mejor congraciarse con ciertas organizaciones, con ciertos grupos de presión o con ciertos sectores diplomáticos y pueden asumir una posición que alguien le lleve un proyecto y mire, eso es bueno para la salud, para la reproducción. Mira qué bien. Y lo someten a veces sin conocerlo bien. Ahora, lo que tú dijiste de articular las iglesias de La Vega, eso sí es importante. Porque precisamente estamos aquí esta noche porque sus pastores han comprendido la necesidad de que el pueblo de Dios se articule, de que el pueblo de Dios se una, porque esto no es una batalla ni de una iglesia ni de Acción Cristiana. Acción Cristiana no es nada si no tiene la representación del pueblo de Dios detrás de nosotros, apoyándonos en esta lucha. Porque como yo les dije anteriormente, estos políticos, lo único que entienden realmente, la mayoría de ellos, para no generalizar, porque hay políticos que no son así, y yo los conozco, es la fuerza del voto. Si algo va a tocar a un interés especial, y eso puede traerle un problema en estas elecciones, a nosotros de hecho, el hecho de que estamos en un año electoral, nos ha ayudado, porque ellos saben que si este pueblo se levanta y adversa a los diputados o a los partidos o a las personas que están detrás de eso, van a tener un hoyo muy fuerte en las elecciones. Y ellos saben eso. Así es que me gusta la idea tuya, ojalá que tú te animes y que tú nos invites a La Vega, a las iglesias de La Vega, hagamos un conversatorio en una iglesia o en varias iglesias o en un auditorio más grande, como tú quieras. Sería fantástico porque eso es lo que nosotros queremos. Estamos aquí para eso. Nosotros entendemos que el pueblo de Dios debe ser concientizado. Una de las labores que tienen que hacer las iglesias y sus pastores es concientizar al pueblo de Dios. Como bien dijo José Alberto, la batalla se perdió porque las iglesias en Estados Unidos y en Europa no cumplieron su función. Desde el siglo XIX,
con los ataques de los neoliberales a la escritura, a la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios, muchos grupos religiosos se refugiaron en sus iglesias y no salieron al debate público. Y le hemos dejado la arena de la academia, de las universidades, del pensamiento, ¿a quién? A filósofos, a psicólogos y a expertos inconversos. Los cristianos tenemos que salir del closet, pero del closet de las iglesias, y irnos allá a los centros académicos, a las universidades, al Congreso, a los políticos, y nosotros defender la verdad, porque nosotros sí tenemos la verdad. Y como decía el pastor Carlos Spurgeon, la verdad es como un león. Él no necesita que usted lo defienda, solamente suéltelo. Dejemos que la palabra de Dios corra. Prediquemos la verdad de Dios y ella se va a encargar de transformar los corazones y los pensamientos de las personas. Amén. ¿Más preguntas por allá atrás? Mira, muy buena tu pregunta, porque se supone que se legisla para el bien común, pero ¿qué gana el Estado aprobando leyes que no van a traer el bien de la sociedad? Al contrario, lo que van a destruir es vidas y lo que van a destruir es familias. Detrás de toda ley hay un negocio, y yo entiendo que los promotores de estas leyes, en estados tan frágiles como el nuestro y tan débiles institucionalmente, tienen que venderle a los políticos encargados de aprobar estas leyes el negocio subyacente, el negocio que hay detrás de estas leyes. Yo, lo primero que se me ocurre pensar es que los preservativos y los anticonceptivos constituyen un gran negocio. Imagínate en una farmacia administrada por el Estado que se estén vendiendo anticonceptivos y preservativos. Ahí gana el Estado, gana la persona que facilita el negocio y gana la empresa que fabrica o que produce o que distribuye esos preservativos y esos anticonceptivos. El aborto es un gran negocio. El aborto es una industria que mueve miles de millones de dólares en el mundo. Y fíjate ahora lo que se ha descubierto con la Federación de Paternidad Planificada en Estados Unidos, Planned Parenthood, que detrás del negocio legal del aborto en Estados Unidos se mueve un mercado negro de venta y de tráfico de órganos de bebés asesinados. O sea que realmente hay intereses económicos, hay intereses políticos de parte de agencias como las Naciones Unidas de controlar a los estados. Realmente la Biblia nos habla de que en el futuro, y esto no tiene que ver con, o sea, esto es independientemente de lo que cada quien crea sobre el final de los tiempos, pero yo creo que todos los que tenemos diferentes posiciones escatológicas creemos que el mundo se encamina a un gobierno mundial, que cuando el Señor Jesucristo vuelva y destruya las naciones de la tierra, el Señor Jesucristo va a venir a destruir el gobierno mundial que va a implantar el anticristo. Y se cree que la ONU es el vehículo que se podría utilizar para instaurar el gobierno mundial. Porque fíjate que todas estas leyes son iguales en todos los países. Cada país está aprobando esta ley y es una ley igual para cada país. No cambia en su redacción. Por lo que realmente estamos hablando de que se está buscando un interés político para que la ONU instaure un gobierno mundial y se le vende a estados como el nuestro, que van a ganar con los negocios subyacentes y sobre todo van a ganar con el tema del financiamiento. República Dominicana es un estado altamente endeudado. República Dominicana es un estado que construye y hace obras con financiamiento extranjero. En los últimos 20 años nosotros nos hemos endeudado más que toda la historia de la República Dominicana, y los organismos de crédito internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están comprometidos con esta agenda, y lo digo responsablemente porque está documentado. A Argentina se le reestructuró su deuda externa en el año 2002 por parte del Fondo Monetario Internacional con la condición de que aprobara leyes vinculadas a la salud sexual y reproductiva, y Argentina lo hizo en un periodo de 10 años a cambio de financiamiento. República Dominicana se le puede atrapar con el tema del financiamiento. Si aprobamos estas leyes, se nos da más financiamientos. Si no la aprobamos, se nos cierran las puertas del financiamiento, porque los reportes, las ONGs comprometidas con estos temas, además de mandarle reportes a la ONU, también le manda reportes a los organismos de crédito, y los organismos de crédito le dicen a República Dominicana, cuando va a buscar dinero prestado,
mira, tú no has aprobado tal proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, eso te limita el financiamiento. Entonces, el Estado gana con más acceso a financiamiento y gana con la facilidad de introducir a ciertos personajes que siempre están en todos los gobiernos, en los negocios de anticonceptivos, de preservativos, de aborto, entre otros negocios subyacentes. ¿Otra pregunta? Josefina, ¿tú tenías una pregunta? Ya. Pastora. Estoy leyendo, hay algunos juristas que dicen que como que nuestra constitución no dice básicamente que se prohíbe el matrimonio homosexual en el artículo 30, sino como que es un tema de interpretación, del cual el Estado Dominicano preferiría el casamiento, el matrimonio sea heterosexual. Entonces uno que no es abogado, no sabe de ese tema, entonces eso es factible de que pueda suceder si está como a la interpretación de un grupo. Eso puede suceder en algún momento. ¿Es eso real o es no es real? Y vamos a hablar responsablemente. Quien planteó esa posición de que quienes plantean esa posición de que la Constitución Dominicana no prohíbe el matrimonio homosexual son los abogados neoconstitucionalistas. Se le llama así a los abogados que son parte de una escuela de pensamiento que yo les he dicho responsablemente de poner a la Constitución a decir lo que no dice. Y ahí hay 3 abogados que son expertos en eso, y sus artículos así lo demuestran. Uno de ellos es Eduardo Jorge Prats, que me imagino que te refieres a él porque ese fue su artículo publicado la semana pasada, un artículo muy controversial donde él dice que la Constitución Dominicana no prohíbe el matrimonio entre homosexuales. En esa escuela pertenece también el doctor Nacef Perdomo, pertenece también el doctor Cristóbal Rodríguez, donde ellos dicen y han dicho en conferencias, han dicho en artículos que la Constitución Dominicana no prohíbe el matrimonio homosexual. Sin embargo, cuando el artículo 55 dice que el fundamento de la familia es el matrimonio entre un hombre y una mujer, ahí se excluye todo tipo de relación como fundamento de familia. O sea, el Estado Dominicano solo reconoce, según el artículo 55, un solo tipo de familia, que es la formada por el matrimonio entre un hombre y una mujer. El artículo 55 lo dice claro. Lo que pasa es que parte de la estrategia de estos grupos es poner a la Constitución a decir lo que no dice, y así se engaña al pueblo de que realmente la Constitución no prohíbe el matrimonio homosexual, pero la Constitución es clara al establecer que la República Dominicana solamente reconoce un tipo de familia. Inclusive, para hacer las cosas más claras, cuando se estaba haciendo el proyecto de definir esto, se intentó poner entre un hombre y una mujer nacido tales. No lo permitieron. ¿Por qué no lo permitieron? Porque ellos sabían que todavía ahí tenían un reducto donde ellos podían redefinir quién es un hombre y quién es una mujer. Y en el proyecto de ley sexual y reproductiva que se intentó pasar antes de ahora, el primero que se introdujo, lo primero que ese proyecto hacía es tratar de redefinir qué es un hombre y qué es una mujer, la ideología de género que nosotros explicamos esta noche. Porque si tú dices, bueno, un hombre no es un hombre, sino es lo que ese hombre, lo que esa persona cree que es. Puede ser una mujer que se crea que es un hombre, ¿verdad? Y entonces es un hombre. Y eso se trató, ¿verdad?, de poner precisamente en el proyecto constitucional nacido tales para evitar cualquier tipo de interpretación. Ahora la lucha de ellos es definir qué es lo que es un hombre y qué es lo que es una mujer. Yo quiero agregar algo a ese respecto. Hay muchos juristas que utilizan esta palabra. Yo no soy abogado, pero vemos algunos puntos donde plantean que la Constitución es análoga y dialéctica. Supongo que son producto de esa misma escuela. Y la idea es como que esto es un texto subjetivo y de interpretación propia, lo cual nos pone en gran riesgo a nosotros como país que tengamos una constitución que se ajuste al pensamiento de cada individuo. Pero deberíamos entender lo que dice el artículo 55, y yo lo tengo aquí plasmado, porque siempre surge esta pregunta con esta acotación que voy a hacer. La familia existe antes que el Estado. Me explico. El Estado dimana de la familia, que casualmente y causalmente es el núcleo de toda sociedad. Es decir, la familia como institución,
como primera institución que vemos en el Génesis. Varón y hembra los creó. Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De ahí va a salir la propagación y la difusión de lo que mañana será un Estado. Entonces la familia existe primero que el Estado. Esto es desde un punto de vista filosófico. Pero dice el texto, dice la familia, cito, es el fundamento. Este es el artículo 55 de nuestra Constitución actual. Es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Por un hombre y una mujer. No hay nada de dialéctico ni nada de analógico, no hay nada de semántica. Es un hombre y una mujer. Lo dice ahí. Amén. Y si usted sigue leyendo los incisos, claramente el 3 dice: el Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Es decir, que la responsabilidad del Estado dominicano constitucionalmente es defender la ideología de que el matrimonio es entre un hombre y entre una mujer. Constitucionalmente hablando, todo lo demás es inconstitucional. No es solo que no va de acuerdo con la Biblia, es que no va de acuerdo con lo que es la Carta Magna de la República Dominicana. 3 más y cerramos. Rafaelín. Yo observo que la iglesia está preparada para hacerle frente a la agenda del mal. Y no solamente aquí en este país, sino alrededor del mundo, con buenos argumentos y con profesionales preparados. Yo sigo el movimiento de Acción Cristiana, y no solamente eso, sino otro más también. Cuando había el asunto del aborto en el país, que tenían excelentes argumentos, excelentes materiales multimedia. Y yo veo que aquí hay profesionales que se hacen frente y pueden hacer que la sociedad razone antes de que sea aprobado. Ahora bien, el carácter de la iglesia, ¿está la iglesia preparada para que aún así nosotros exponiendo nuestros puntos y diciéndole al mundo que van de mal en peor, aún así se nos imponga esa agenda del mal, aún así se aprueben este tipo de leyes? ¿Está la iglesia preparada para sobrevivir, para mantenerse siendo luz en medio de esas tinieblas? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos eso se aprobó. En Estados Unidos ahora la iglesia está siendo perseguida y va a ser perseguida. Ahora, ¿estamos nosotros como iglesia preparados para ser perseguidos, para convertirnos en aquellos que van a ser martirizados? Si no, ¿qué recomienda? ¿Qué preparación debemos tener? ¿Qué van a hacer los pastores? Lo primero que te quiero responder es lo siguiente. Una promesa del Señor Jesucristo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Cristo va a hacer la labor que Cristo quiere que haga, y se van a convertir todos aquellos que Cristo quiere que se conviertan antes de que Él vuelva. Esta batalla ya está ganada. Una vez una persona le preguntó a una niña que si sabía de qué se trataba el libro de Apocalipsis, y nadie dijo: no, yo no sé bien de qué se trata. Yo lo único que sé es que nosotros ganamos al final. Sí. Y yo creo que lo importante es saber que nosotros tenemos la victoria. Jesucristo es victorioso. Ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La victoria es nuestra. No hay dudas de eso. Ahora, ¿será esta iglesia perseguida en República Dominicana como está haciéndolo en Europa, en Estados Unidos, en una persecución que va a ir creciendo y creciendo cada vez? Es posible, mi hermano. ¿Y tú sabes qué? Cada vez que la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido purificada. Y de hecho, de una persecución ha salido bendición. ¿Cómo empezó el evangelio a ser llevado a las naciones? Con una gran persecución que ocurrió en la iglesia de Jerusalén. Yo estoy seguro que vuestros pastores le han predicado mucho de eso. Y de ahí se fueron a Samaria, se fueron allí, se fueron aquí, se fueron allá. ¿Cómo llegó el apóstol Pablo a predicar el evangelio a Roma, a la casa del César? En una persecución, lo metieron preso y lo llevaron, ¿verdad?, a Roma. Y allí él pudo predicar a la casa del César. La iglesia va a cumplir su función porque nadie le va a cambiar la agenda a Dios. Amén. Ahora bien, diciéndote eso también, tenemos que estar preparados para si esa persecución viene,
que la iglesia cumpla su función. La persecución purifica a la iglesia, pero la iglesia en este momento debe ser una iglesia que esté orando por estas cosas, debe ser una iglesia militante que defienda la verdad, y para eso tienen que prepararse y tienen que estudiar estos argumentos y, como dice Pedro, saber presentar defensa con mansedumbre y reverencia, porque eso sí son dos cosas importantes, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, lo único que me falta preguntarte, tú hablas también, ¿tú te has inscrito en Acción Cristiana? Bueno, pues inscríbete, nosotros necesitamos personas como tú. Bien. Así es que esa es tu parte, haz tu parte, que el Señor ciertamente que va a cumplir la suya. Franklin. Mira, nosotros te prometemos que a partir de febrero del año 2016, si Víctor nos invita, que seguramente nos va a invitar, vamos a venir a la iglesia, no a dar una propuesta política, sino a decir cuál es el perfil bíblico de un candidato. O sea, vamos a hablar de qué dice Dios en su palabra acerca de un candidato, y cuando nosotros estamos buscando por quién votar, qué debemos buscar en ese candidato. Y es un proyecto que tiene el Grupo Acción Cristiana, de nosotros participar en la campaña política, exponiendo cuál es el mensaje de Dios para la iglesia con respecto a las elecciones. Sí. Exacto. Exactamente. Pero la iglesia no estaba haciendo su labor en Estados Unidos. Pero es importante reiterarte que lo que nosotros dijimos desde el principio, que Acción Cristiana no es un movimiento partidario, sino político. Nosotros no queremos hacer lo que tristemente muchos, o sea, no voy a decir muchos, pero algunos pastores o algunas iglesias o algunos personajes aquí ligados al Evangelio han hecho, de venderse a apoyar partidos políticos o apoyar personajes políticos o apoyar este tipo de cosas, porque nosotros no queremos caer en eso, ni vamos a vender nuestras conciencias a cambio de una migaja o de una exoneración ni nada de esas cuestiones, ¿entiendes? Pero podrá haber situaciones donde nosotros le pongamos el dedo, por ejemplo, a un candidato y decirle al pueblo de Dios, tal candidato ha aprobado todos los proyectos contrarios a la cosmovisión y a los valores que nosotros creemos. Por tanto, entendemos que ustedes no deben votar por esa persona. ¿Entienden? Ahora, es muy delicado apoyar un partido, apoyar otro, porque los políticos inmediatamente se meten, coquetean y quieren arrastrar a uno a eso. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que sus conciencias estén informadas. ¿Y quién va a informar su conciencia? Jesucristo. Aquí está la palabra de Dios. Queremos que ustedes sepan cuál es el carácter que dice la palabra de nuestro Señor que debe tener un líder en una nación. ¿Cómo es el carácter de esa persona? Porque déjenme decirle algo. Estamos pensando siempre en las habilidades de la persona, y eso es bueno. Fíjense cómo Dios, para la tarea de sus pastores, de toda la lista de cosas que le pide al pastor, 1 Timoteo capítulo 3, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, bla, bla. La mayoría de eso, creo que son 7, pastor, si no me equivoco, tienen que ver con el carácter y no con las habilidades. Las habilidades que se le pide, que sepa enseñar. El resto es carácter. Y nosotros tenemos que empezar a ver el mundo como cristianos. A veces lo vemos como dominicanos o pertenecemos a una iglesia y porque, bueno, es que ese es mi partido y ahí es que está mi papá, o yo tengo una prima que trabaja en tal sitio y me ayuda. No, nosotros tenemos que empezar a ver esos candidatos a través del filtro de la palabra de Dios. Y cuando veamos un candidato para votar por él, ver si esa persona encaja con lo que Dios dice que debe ser un líder. Una pregunta más para cerrar, José Pedro. Yo quisiera saber si legalmente hay alguna forma de parar el movimiento activista en la sociedad gay cuando
No, legalmente no, porque ellos tienen libertad de expresión. O sea, todo el mundo tiene derecho a expresarse. Y eso fue un criterio que fue establecido por un tribunal en el año 2013 a raíz de la campaña publicitaria que desarrolló Profamilia en los medios de comunicación. No sé si ustedes la recuerdan, donde se hablaba de derechos sexuales y reproductivos y se le daba promoción a estos derechos. La Iglesia Católica elevó un recurso de amparo, una acción de amparo ante el Tribunal Civil para que esa campaña fuera suspendida. Y el tribunal rechazó suspender la campaña porque el que Profamilia estuviera promoviendo esos valores no implicaba una violación de las leyes y ellos lo estaban haciendo amparados en su libertad de expresión. La forma que tenía la Iglesia Católica de combatir esa campaña era con otra campaña. Y el hecho de que se estuviera haciendo esa campaña no significaba que el Estado iba a adoptar lo que ellos estaban promoviendo. Lo mismo pasa con los homosexuales. Ellos tienen derecho a promover sus ideales y sus ideas. No significa que el Estado los vaya a adoptar. Ahora, nosotros los cristianos lo que tenemos que hacer es no combatirlos legalmente en cuanto a su campaña, sino combatirlos con las herramientas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, promoción de la homosexualidad a raíz del orgullo gay. El Diario Libre publica una foto del embajador americano y de su pareja bañándose en una piscina semidesnudos con un grupo de 10 hombres con cervezas en la mano. Eso es promoción de la homosexualidad. Eso es promoción de antivalores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Inundar el Diario Libre de cartas protestando esa publicación, porque un periódico no debe estar haciendo ese tipo de publicaciones, porque el periódico debe publicar valores, no antivalores, y nosotros como cristianos demostrarle a Diario Libre que somos mayoría. ¿Qué hacemos? Diario Libre es gratis. No podemos cancelar las suscripciones, pero sí podemos dejar de anunciarnos en Diario Libre. Por ejemplo, si usted tiene un negocio, si usted quiere vender un vehículo, si usted quiere hacer una publicación, busque otro periódico y no publique Diario Libre. Yo conozco cristianos que a raíz de esa publicación han decidido de manera individual boicotear a Diario Libre, pero si nosotros todos los cristianos decidimos no publicar nada en Diario Libre ni pagar anuncios en Diario Libre, ellos van a sentir nuestra reacción y van a renunciar y a desistir de todo intento de promover la homosexualidad. Bueno, finalmente nos gustaría saber entonces cómo podemos afiliarnos a la organización, cómo podemos aportar, en dónde tenemos que inscribirnos, cuándo lo podemos hacer. Tienen la primera alternativa con nuestro hermano Endel Guerra, que vino aquí a registrarlos a todos. No se vaya sin inscribirse, presente su cédula de identidad y electoral. Y segundo, puede hablar con otros para que entren a nuestra página www.grupoaccioncristianard.org para que así forme parte de nuestro movimiento. Créame que formando parte de este movimiento, usted puede oponerse a esta ideología y ser parte de lo que el Señor nos está demandando para este tiempo, porque para este tiempo hemos sido llamados. Bueno, yo quiero que nos pongamos de pie y que le demos un fuerte aplauso al Señor, que nos ha permitido escuchar su verdad y lo que Él verdaderamente quiere que nosotros defendamos. Muchas gracias a Tony Flaquer, a José Alberto, al Pastor Wilson, al Pastor Víctor por acompañarnos, y les dejo con el Pastor Víctor para que nos despida. Amén, amén, amén. Bueno, yo quiero agradecer al Pastor Wilson, quiero agradecer a José Alberto y al licenciado Tony, que juntos hemos hecho una labor de concienciar al pueblo de Dios. Esperamos que usted pueda haber recibido alguna herramienta, alguna estrategia. Esto no es sacrificar el culto, esto es aportar y hacer defensa de la fe, promover los valores cristianos, y esperamos que usted se convierta en un promotor de los mismos. Yo agradezco a todos los que vinieron a pesar de la lluvia. Amén. Damos gloria a Dios por eso. Y bendecimos al Señor porque estamos haciendo la labor que la palabra nos manda hacer, columna y baluarte de la verdad. Quisiera que usted valore este tipo de cosas, que usted valore el exponerse a la palabra de Dios. Pido disculpas porque hoy nos fuimos realmente mucho más tarde de lo acostumbrado, pero por un tema que hoy nos costó una hora más, mañana podría costarle la vida de su familia, la emoción y la estabilidad de su casa. Entonces, si a veces chismeando nos quedamos una hora en un sitio, ¿cuántos dicen amén? Viendo lo que no debemos de ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué más en la casa de Dios exponiendo nuestros oídos a lo que sí tenemos que oír? Amén. Así que bendecimos al Pastor Wilson, la Iglesia Evangélica de Adoración.
por haber estado aquí una vez más. Yo quiero que oremos por Acción Cristiana antes de despedirnos. Me informan que al final del servicio los jóvenes de adoración tienen una venta. Yo sé que todos quieren pizza, pero lo que haya, usted lo compra, colabora con los muchachos. Esto es para el proyecto de mudarnos de este hermoso local, que es el proyecto Nehemías. Y recuerde inscribirse en la página de Acción Cristiana. Quiero que extienda su mano y que oremos por ellos. Quiero que bendigamos este movimiento. Quiero pedirle al pastor Wilson que sea él que ore por ellos, y también que usted nos despida y nos bendiga en oración. Amén. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias por la bendición de contar con hombres de visión, Señor, comprometidos con el Evangelio, comprometidos con tu persona. Yo oro por estos dos.